agradecerles por digamos, por ahí, comprensión ahí. Les comento, estamos mañana, hoy en la noche, pero va a correr el plazo de mañana, ¿sí? Da igual, se la entrego un poquito antes, les voy a entregar la tarea va a ser de Branch and Bound. La clase anterior fue completa de Branch and Bound, así que échenle una miradita, es un ejercicio pequeñito, con set de datos, digamos, distintos, pero es la misma estructura, así que tiene la misma dificultad para todos, digamos, que es hacer un Branch and Bound a mano, por supuesto. No, la idea no es no usar el pulp, sino que mostrar que conocen el método, ¿ya? Dos variables y que vayan dibujando y desarrollando paso a paso. Lo pueden hacer en Excel, y como hay que hacer hartos problemas lineales, lo pueden ir haciendo por hoja. Lo pueden hacer en Pulp también, ahí dejando comentado cuál es la restricción que van agregando en cada paso. Entonces hacen un gran problema grande y van dejándole comentarios al ayudante que este es su problema maestro con el que fueron agregando y desagregando restricciones. Eso también es súper posible de hacer, y lo resumen en un Word donde tengan básicamente cómo hicieron su arbolito de decisión, que es lo que al final les permite decidir, ¿ya? Así que, nada, en 2 segundos, que es lo que vimos en la clase pasada, porque había mucho menos asistencia que hoy. Déjenme ver esto, cómo se hace el spoiler, pero no me acuerdo, así que no importa. Ah, ya, ahí sí. Vamos a... Entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? La clase pasada vimos programación no lineal principalmente. Programación no lineal lo hicimos respecto de algunos ejemplos. Dijimos de qué se trataba la programación no lineal, que tenía, a diferencia de la programación lineal, la función de costos que era C por X, ahora pasa a ser una función genérica no lineal, que puede ser y es, digamos, f de x. Pudiera ser o no convexa. Cuando es convexa es mucho más fácil que cuando no lo es, ¿ok? Lo mismo con las funciones de restricciones, que antes era lineal, una matriz A por X, ahora ya se convierte en una serie de funciones, un vector de funciones G, o G sub I de I igual 1 a M, y esto nos convierte en un problema que antes era lineal, ahora es un problema no lineal. Las técnicas para solucionar estos problemas se dividen en 2 grandes grupos. Bueno, primero en tres grupos, pero hay uno que es trivial, que es el grupo donde es irrestricto, y cuando es irrestricto, es decir, que no existe ninguna de las funciones G sub I, la función f simplemente se deriva, y uno puede encontrar la primera y la segunda derivada como para tener certeza si está en presencia de un óptimo, de un máximo local o de un mínimo local, dependiendo si la segunda derivada es mayor o menor que 0. ¿Okay? Menor que 0 es un máximo, y la segunda derivada, y mayor que 0 es un mínimo. Siempre siendo la primera derivada un punto de derivada a 0. ¿Ya? Ahora, este problema, cuando yo digo no lineal, me refiero a que es no lineal continuo. Es decir, que los valores están metidos dentro de los reales, pero no necesariamente son reales. Hay veces que son enteros. Y ese tipo de problemas es aún más difícil. Son problemas no lineales enteros, mixtos a veces, ¿ya? Y se ponen aún más difíciles cuando tienen parámetros estocásticos o están siendo robustos y tienen probabilidades de por medio. Entonces ahí se quedan problemas probabilísticos estocásticos. Y peor es cuando empiezan a tener problemas en la dimensionalidad, cuando tienen cientos de miles de restricciones, cientos de miles de variables, y esta cuestión explota en su tamaño, y es un problema que es muy difícil de resolver. Dimos algunos ejemplos, como el ejemplo clásico de la maximización de utilidades de una empresa respecto de las ventas, donde la demanda depende del precio. Eso es una función, ¿ya? La demanda depende del precio. Yo siempre digo, conozco la demanda. Siempre les digo, en casi todos los problemas siempre les he dicho, conozco la demanda. En la práctica, la demanda no siempre es un dato, y la demanda, para darles un ejemplo, depende del precio. Si ustedes tienen en stock de bodega un producto cualquiera y lo venden a 0 pesos, créanme que todas las personas se van a llevar su producto. Si tiene algo de valor, por supuesto, que sea basura, pero si es un producto que tiene algo de valor para las personas, ese producto las personas se lo van a llevar. Es decir, van a vender todo. En cambio, si ustedes lo venden a infinito, un valor muy alto, créanme que nadie se los va a comprar. ¿Ya? Nadie. Entonces, hay un cierto grado de control del precio por la demanda. No es totalmente controlable, pero lo hay. ¿Ya? Entonces,
uno pudiera afirmar que la demanda tiene un grado de dependencia del precio. ¿Ya? Puede ser una constante, más, menos, algo que se controla por el precio. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, este típico problema de maximización es un problema eminentemente no lineal. Ahora, esos costos también, o sea, pudiera ser también que la función objetivo en genérico es no lineal, y dimos el ejemplo del mismo problema de transporte tal cual, pero con una función de costos que en vez de ser un C por X, ahora son costos que dependen del volumen. Dimos el ejemplo de que esto depende del volumen, ¿ya? Porque en la medida está en presencia de economías de escala. Las economías de escala son lo siguiente: cuando uno está en presencia de un producto que en la medida que uno lo produce en mayor cantidad, los costos se van dividiendo. Desde la economía de escala más básica, que es la compartición de los costos fijos, hasta una economía de escala un poquito más elaborada, en la cual uno empieza a mejorar los niveles de utilización, por ejemplo, de un camión. No es lo mismo llevar un camión con un producto que llene, ¿ya? Y no es lo mismo comprar un camión que comprar una flota de camiones. También sale más barato. ¿Okay? Entonces, cuando se va conformando eso, en realidad esa curva que nosotros antes hacíamos C por X, que era supuestamente una recta, en realidad no lo es, sino que es un poquito curva. También es curva, esas curvas se pueden aproximar por lineales por partes, para uno simplemente después convertir el problema de nuevo en problema lineal, pero eso ya depende del caso a caso. Ese es un ejemplo. También les di el ejemplo del manejo de portafolios óptimos. El problema de manejo de portafolios óptimos es un problema que fue introducido por Markowitz. La idea de este problema es definir un vector X que te permita decir en qué proporción te vas a gastar la plata en un determinado conjunto de acciones, ¿ya? De modo de maximizar el retorno, que está definido por mu, que es el retorno de una acción, y por el sigma y j, que es la matriz, que es el elemento de la matriz de varianzas y covarianzas entre los dos assets. ¿Okay? Entonces esto lo que hace es permitir tener un portafolio en el cual uno pudiera maximizar el retorno y dejar el nivel controlado de varianza. ¿Qué problemas tiene esto y cómo se extiende? Tiene problemas típicos de que eventualmente uno se va si la varianza es muy baja, uno va a escoger en general assets que se mueven poco, pero ganan poco, a mayor retorno, mayor varianza, pero adicionalmente no necesariamente te hace una desagregación de diversificación del portafolio. ¿Ya? No por tener baja varianza te diversifica el portafolio, porque eventualmente elige, por ejemplo, el asset que tiene la menor varianza, no se mueve nunca, es estable, pero tienes toda la plata metida ahí, lo cual tampoco es bueno. Lo mismo para el otro lado. Si aguantas mucha varianza, entonces te va a escoger casi todo el asset que quede metido en una sola acción, que es la que más renta, lo cual puede ser muy riesgoso también. Entonces la diversificación se hace por otras vías, la principal que se ocupa es la maximización de la entropía. ¿Ya? Entonces hay algunos, yo les había mostrado algunos ejemplos, principalmente que estamos trabajando ahora, que es de la perspectiva de Prescriptive Analytics, que es la forma en la cual uno introduce todo lo que es proceso de toma de decisiones dentro de un contexto de ciencia de datos. Hablamos de eso, hay un grupo de investigación trabajando en esto, en particular hay una doctorante, algún par de estudiantes de magíster y varios memoristas que están trabajando en esto, así que a los que tengan que hacer memoria después y todavía siga vigente el tema, los dejo súper invitados. Hay otro ejemplo que les puse, que es el tema de las máquinas de soporte vectoral o Support Vector Machine, que básicamente les puse el ejemplo de edad contra ingreso, pero esto pudiera ser multidimensional, en la cual uno tiene, por ejemplo, un grupo de personas que son pagadoras de un crédito, grupos que no son pagadores de un crédito, unos en círculos, el otro en X, y uno quiere hacer una separación. ¿Para qué le sirve hacer esa separación? Para cuando viene una persona nueva con un cierto nivel de edad y de ingreso, oye, cualquier otra característica, uno tenga ese plano separador y uno pueda predecir si la persona va a ser o no pagadora de un crédito, por ejemplo. ¿Ya? Pero esto puede ser pagadora de un crédito, persona que se va a ir de la empresa, persona que va a ser susceptible de una compra, y de muchas otras cosas, como por ejemplo cosas de visión artificial, cosas de temas de recomendación en línea, etc. ¿Okay? Pero las aplicaciones son muchas, pero al final del día este modelo es un modelito muy simple en el cual uno busca este hiperplano, que es encontrar este hiperplano que está acá, digamos. Este hiperplano que está acá es un hiperplano, es una recta en 2D, pero un hiperplano en múltiples dimensiones, que te permite separar las dos clases o separarlas con muy poco error, si es que uno lo introdujese acá, una suerte de error, ¿ya? Ese error, ¿para qué me serviría? Por ejemplo, si hubiera un X en este lado y un círculo en este lado,
cuando no es perfectamente separable. Ya, hay otras técnicas también para hacer separaciones, como la técnica del kernel, pero se las dejo ahí de incentivo para eventualmente algunos que se quieran. Esto se puede hacer una separación de los datos sin mover el problema queda igual, uno puede siempre separar los datos, ¿ya? Con una transformación de no lineal de los datos originales, y uno puede hacer un mapa tal que eso se separe, ¿ya? Se llama el truco del kernel, y eso lo aprenden en ciencia de datos, eso se puede hacer. Okay. Entonces les mostré también algunos papers, súper autorreferentes, disculpen, pero como son míos los conozco, que ahí hacíamos esto típicamente para la asignación de riesgo de crédito, y lo hicimos aquí en la Universidad de los Andes. Principalmente esto nos sirvió en un banco y también en el INDAP, que es una entidad que da crédito a agricultores. En el fondo le dábamos, era una recomendación, una analítica prescriptiva, para decir a quién había que prestarle la plata, minimizar el riesgo de que, que te la devolviera, pero también maximizando el beneficio y el riesgo de la institución al mismo tiempo, porque en realidad era una optimización multicriterio que no es sujeto del curso, pero les comento que existe. ¿Ya? Es decir, más de una función objetivo también se puede hacer. Ok, interpretación, vimos también la interpretación geométrica, la voy a ver, estoy haciendo un repaso, digamos, de la clase pasada. La interpretación geométrica, ¿por qué me importa? Porque hay algunos paradigmas que se mueren respecto de la programación lineal. Y esos paradigmas son principalmente respecto de que la existencia de vértices, la existencia del borde, de las soluciones en el borde, las soluciones en los vértices, ahora ya se mueren. ¿Ya? ¿Por qué se mueren? Porque, por supuesto, si antes el poliedro estaba conformado por planos, el poliedro en restricción estaba conformado por hiperplanos o por rectas en el caso 2D, en este caso, como el caso que estoy mostrando acá, es un caso en el que una de las restricciones es un círculo, un pedacito de círculo. Entonces, eso no tiene vértice, no existe el concepto de vértice, y por ende uno pudiera decir, por ejemplo, si es que la función objetivo es 3x1 más 5x2, y va en esa dirección, digamos, hacia la esquina superior derecha de su pantalla, el gradiente, entonces la solución no va a estar en un punto, en un vértice, de hecho no existe el vértice, ¿ya? Y es en un punto del borde, ¿ok? Entonces uno pudiera pensar, ok, pero esto, ¿qué pasaría si es que las restricciones son puramente lineales? Bueno, nuevamente, pudiera ser ahora que la función objetivo fuese también contornos curvos como el que está acá, ¿ya? Y si esos contornos curvos, sus curvas de nivel van proyectando en un cierto dominio que son puras rectas, como el que está ahí, nuevamente el punto no va a ser un vértice, sino que va a ser un punto extremo, pero no necesariamente un vértice. Así que en programación no lineal, las soluciones no necesariamente están en los vértices. Ojo con eso. Y el último, que es el como más fuerte, que es que inclusive las soluciones en un programa de programación lineal no necesariamente están en un punto extremo, es decir, en los bordes del poliedro, o que ahora son cualquier superficie, digamos, sino que a veces están adentro. Entonces imagínense ese manto que es como un fantasmita que sale hacia su cara desde las pantallas, que tiene un máximo ahí en el 198, que es donde estoy marcando acá. Entonces ese punto máximo, hay que buscar este punto máximo dentro del dominio, y eso va a estar al interior de esa zona de restricciones, independientemente de si las restricciones sean lineales, como también, ¿ya? Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Es decir, no solo no es un vértice, no solo no es un punto extremo, sino que eventualmente está en el interior, ¿ya? Entonces, eso hace muy distinta a la programación lineal de la programación no lineal, ¿ya? Y hay otro tema que es quizás el más difícil de todo, que es el tema de la programación en el caso en que las funciones f y las funciones g, f y los g sub i también, y los g sub i son funciones no convexas. Cuando son funciones no convexas, pueden y van a tener múltiples máximos, puntos sillas también, eventualmente van a ser no diferenciables, puede ser en el peor de los casos, y esto es un dolor de cabeza bastante fuerte, ¿ya? Entonces, quisiera preguntarles si es que, a ver, estoy tratando de lanzar se los puedo mostrar, sí se los voy a mostrar, déjenme ver, sí, porque acá viene ya el tipo de programación no lineal. Les voy a mostrar un MATLAB ahora. Me comentan si está saliendo, ¿lo tengo en MATLAB o lo tengo en Python? Ya no me acuerdo. Creo que lo tengo en MATLAB. ¿Se está viendo No, profe, se ve todavía el notebook. Se ve el notebook. Ya, entonces déjame
déjame cambiar. New chair, MATLAB. ¿Cómo me ayudas Ahora ahí? cambió a MATLAB, sí. Ya, vale, súper. Ok, entonces, lo hice en MATLAB hace 1.000.000 de ciclos atrás, pero lo que me importa es lo siguiente. Cuando uno tiene un problema, imagínense un problema en el cual yo tengo en el eje, tengo 3 dimensiones, en el eje Z, en el eje vertical, tengo la función objetivo, en el eje, en los 2 ejes que están en el plano, que es el XY, tengo en una dimensión tengo un seno, por ejemplo, y en la otra dimensión tengo una exponencial, es decir, es como una serie de olas y de gaussianas, digamos, en 2 dimensiones, que son como unas olas que van subiendo y bajando. Es decir, es una función súper difícil de, como esta que está acá en la fila 37, de optimizar, ¿ya? Entonces, si es que yo utilizare algún método, por ejemplo, que se fuere viendo las derivadas, existen muchas, si es que en algunos casos infinidad de derivadas que son iguales a cero, tanto en máximos o mínimos, y entonces yo con algún método que tipo simplex, pero en el caso no lineal, que se llama Newton, yo intentara buscar un óptimo, yo fallaría de forma estrepitosa. ¿Por qué fallaría de forma estrepitosa? Porque como existen múltiples puntos que tienen derivadas igual cero, me voy a quedar simplemente pegado en el primero que pille desde el punto inicial donde haya decidido buscar. Es decir, si yo busco en un determinado punto inicial donde estoy lejos, en realidad nunca voy a encontrar el óptimo. Y todos esos métodos, hay mucha gente que se dedica a esto, que se dedica a buscar óptimos o buscar métodos asumiendo que el problema es convexo, pero en la práctica, y es por eso yo no lo hago, la mayoría de los problemas es no convexo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ocupa? Se ocupa en heurística. Hay una familia de heurísticas, como esta que está acá, que son del tipo evolutivo. Y es decir, que ocupan algunas técnicas, algunas emulando qué es lo que hace el medio ambiente, por ejemplo, las abejas, por ejemplo, las hormigas, por ejemplo, un enjambre de partículas, o que hacen, digamos, los seres vivos en general, algoritmos genéticos, para emular qué es lo que ellos hacen al proceso, al enfrentarse a un medio ambiente y a recibir un retorno por algo, qué es lo que hacen internamente emulado a través de una simulación. Uno emula ese proceso de modo de tratar de hacer un método que te permita hacer una optimización. Entonces, imagínense ahora, imagínense que yo estoy hablando de por ejemplo, un enjambre de abejas, un enjambre de abejas, que estas abejas tienen que decidir dónde salen del panal y tienen que buscar un determinado jardín, donde están unas flores que a ellas les gustan mucho y tienen que encontrar ese jardín. Entonces, ¿de qué manera uno se imagina el Particle Swarm Optimization, el PSO? Es que uno se imagina que el comportamiento de cada una de las partículas, que sería una abeja, va a tener 2 componentes. Una componente que tiene que ver con el valor anterior en el que yo estaba, que ya eso yo lo veo con ecuaciones después, no lo tengo que ver en el syllabus, pero me gusta vérselos porque se ocupa mucho, y otras que está relacionado con el movimiento del general de la población, y otro, es decir, yo veo hacia dónde va el enjambre completo de mi panal, pero también veo qué es lo que yo mejor he sentido, he percibido en el ambiente respecto de la ubicación del jardín. Y eso se ve a través, por ejemplo, de un sentido como del olfato, es decir, uno va obteniendo un mayor feedback de que está cerca o no del objetivo a través de la función objetivo en este caso, o a través de digamos, en este caso, por ejemplo, de algo sensitivo como el olfato, pudiera ser la vista, luminosidad o cualquier otra cosa. Denme 2 segundos que tengo. No, ahí se soluciona. Ya, ok. Entonces quiero echar a andar este programa. Esto está programado acá para un modelo, para una función objetivo muy, muy no lineal. Quiero ver primero si es que en realidad logro hacer correr esto y que se vea. Está saliendo, o debiera salir dentro de poco en mi pantalla, una figura. No sé si se está viendo. Nicolás, tú que me das.
¿Se ve alguna figura o no está No, saliendo profe, nada? sigue el MATLAB cargando, dice procesando. Ya, entonces, new share. ¿Y ahí cómo les va? Ahí se ve un gráfico en 3D. Sí, Ya, y se ve como que se ven unos puntitos, se están sí, moviendo unos puntitos o sí, no? los puntos se van moviendo, sí. Ya. Eso que está ahí, chiquillo, es lo que les decía. Es como una gaussiana, es como una, entre comillas, una gaussiana por un lado, un seno por exponencial por el otro. Es decir, son como esas olitas que están ahí. Eso, en estricto rigor, si uno lo ve muy chiquitito, eso tiene infinitos máximos y mínimos. Va decayendo, por supuesto, pero lo que yo ando buscando es el máximo. Esas que están ahí son las abejitas, esos puntitos que en mi computador se ven de color digamos, calipso. No sé, pero esos puntitos que tienen contornos anaranjados y de color calipso están moviéndose según el método. Ese método es absolutamente heurístico, es decir, es con estos principios genéricos que yo les dije, y fíjense cómo se va moviendo. A mí siempre yo siempre discuto de manera como irónica, pero también como muy de amistad que tengo con Miguel Carrasco, de que él se dedica a hacer, Miguel Carrasco, el profesor del curso anterior, que es matemático, que él se dedica a hacer muchos de estos métodos exactos para optimización convexa, y yo le digo, ya, vamos con este ejemplo que pongo en clase. Y este ejemplo que pongo en clase, ustedes como verán ya casi todas las abejitas donde están, ¿no? Y eso que, y eso que son poquitas iteraciones, mientras estaba hablando. Están todas las abejitas están en el mismo punto. Ahora, esto sigue iterando, va a seguir iterando, voy a cambiar un poco la vista cuando termine de iterar, pero esto convergió. No siempre uno encuentra esto, ¿eh? A veces son tan difíciles que uno no lo encuentra. Pero este método es tan bueno, no da ninguna garantía de optimalidad, pero se está comportando mucho mejor que los métodos que se quedarían pegados o en ese máximo, o en ese mínimo, o en ese máximo, o en ese máximo, o los infinitos máximos que hay para todos lados. Esto que está acá, si es que ustedes me permiten, y yo cambio un poquito la vista. Ah, ya, esto todavía está corriendo, lo dejé corriendo por mucho rato, pero no sé si alcanzan a ver cuando la giro. ¿Se alcanza a ver cuando la giro, no? Sí, ahí se logra ver que están todas en un punto ahí, Es que en la la dejé zona iterando amarilla. por mucho rato, aunque ya está convergido, digamos, no es necesario, pero ahí les muestro el plano. Ya está convergido, o sea, este método tan simple, que son cuántas líneas de código, eh, cierro acá y, y comparto de nuevo. Bueno, estoy viendo mis líneas de código acá que son, chiquillos, 78 líneas de código. 78 líneas de código no es absolutamente, pero nada. O sea, 78 líneas de código para resolver un problema no lineal, altamente no convexo, créanme que es un agrado versus andar tratando de programar un Newton que tiene bastantes cientos de líneas de código, quizás miles, y que no les va a encontrar, claro, les va a decir, este efectivamente es un punto de derivada igual a cero y segunda derivada menor que cero, para un caso el máximo. ¿Pero es el máximo? No sé, seguramente no, en el caso de Newton. Pero yo lo sé en PCO, no lo sé, pero la evidencia empírica muestra que es mucho mejor que el otro, siendo mucho más simple, lo cual es maravilloso. ¿Ah? Entonces, programación no lineal, sí, bonito tenerla, bonito calcularla. Si es que el problema es convexo, ocupen técnica, pero si el problema es no convexo, no pierdan el tiempo con esas técnicas. Váyanse derecho a heurística, ¿ya? Váyanse derecho a heurística, sobre todo, por ejemplo, aquellos que se vayan a ir por redes neuronales, por deep learning, va a encontrar los pesos de una red de deep learning que es súper no lineal, mega ultra no lineal, y aquí se ocupa uno, o simplemente se resigna a un óptimo local, o le echa para adelante también con heurística. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, no sean tan, digamos, no, uno se suele poner muy exquisito con este tipo de métodos, y en la práctica uno debería ser, digamos, no tan, ¿cómo se llama? No tan psicorrígido acá, sino que estar abierto a utilizar otras técnicas como esta. ¿Ya? No tan dentro del sílabus, se las comento porque son súper útiles y yo tengo varios modelos de esto.
En particular, trabajo mucho con optimización digamos, de algoritmos genéticos, que ya voy a mencionar después. ¿Ya? Entonces, vamos ahora, sin embargo, con algunos métodos clásicos de optimización no lineal, y partamos desde lo básico, que es la optimización no lineal y restricta. La optimización no lineal y restricta es la más fácil y la de cálculo multivariado, que uno ya conoce desde los primeros años de la carrera, en la cual uno inventa el operador máximo o mínimo con respecto a una función multivariada que depende de un vector x, de x1 a xn. ¿Okay? ¿Qué es lo que uno hace en estos casos? Bueno, uno hace la derivada igual a 0 y calcula también, estima en ese punto donde las derivadas sean igual a 0, uno estima si es que las segundas derivadas, digamos, el lisiano, digamos, de esa función, es o no definido positivo, semidefinido negativo, negativo si es máximo, positivo si es mínimo, para ver si es que está en un máximo local o un óptimo global, o un óptimo local. En el caso de que la función sea convexa, el mínimo y el cóncavo el máximo y convexo el mínimo, ese siempre va a ser único. Y en el caso en que uno encuentre una derivada igual a 0, ya se acaba el método. Pero en el caso en que no lo sea, solo pueden verificar si es que es óptimo local o no, máximo o mínimo local. No pueden, o puntos y ya, digamos, ¿ya? Esto no tiene mucha gracia en teoría. ¿Por qué voy a decir en teoría? Porque la mayoría de las heurísticas que yo, por ejemplo, el Particle Swarm Optimization o Genetic Algorithm, que son los dos que yo más ocupo, hay otros más, digamos, Simulated Annealing, Taboo Search u otros, en general no tienen una consideración explícita de las restricciones más que a través de relajaciones, como la misma que hicimos en relajación lagrangiana, pero ahora no con respecto a que se haga relajación lagrangiana propiamente tal, sino que a la expresión matemática del lagrangiano, donde uno pone la función objetivo y va restando los multiplicadores de Lagrange por las correspondientes diferencias de la restricción. Es decir, es como f igual a una función lagrangiana, es igual a la función objetivo, f es igual a la función, el lagrangiano es igual a la función objetivo original, más la sumatoria de los multiplicadores de Lagrange por las correspondientes funciones G sub i. Es decir, uno va penalizando en la medida en que no se cumplan, disculpe que estoy con el mouse, por eso se ve así, uno va penalizando en la medida en que se cumplan o no se cumplan las restricciones en una función objetivo. Y la función que pone adentro de su heurística es la lagrangiana. ¿Ya? Entonces, claro, profe, pero está haciendo aproximación sobre aproximación, sí, pero vean cómo funcionó. O sea, no funcionó súper bien, ¿ya? Y ese problema, créanme que es súper difícil. Estamos hablando de una gaussiana, o sea, ustedes la vieron, era una onda esa cuestión. Y funcionó súper bien, ¿ya? Entonces, claro, que se ve tan, digamos, tan simple y tan básico usar cálculo 2 para hacer esto, cálculo multivariado para hacer esto, pero es la base, porque uno plantea el problema con su relajación, plantea esto como la función objetivo del heurístico y le echa para adelante con el heurístico. Entonces no es porque, para qué está viendo esto, para qué está recordando esto, por lo que le acabo de decir. ¿Ya? Entonces, un buen punto es acordarse de, bueno, esta optimización restricta, pero si aplico la relajación, entonces igual me va a servir en un contexto aproximado heurístico. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver después algunos tipos. Vamos a mencionarlos algunos. Voy a mencionar los que están en el Gillier. Y que también se los mencioné también en el apunte, digamos, escrito a mano, que de hecho me voy a ir tomando de él ahora para hacerles la exposición, digamos, acá. Y es lo siguiente, el primero es cuando uno ya se sale de este problema no lineal y restricto y empieza a ponerle restricciones lineales. Eso es lo más simple. ¿Ya? Entonces uno tiene un problema no lineal, como el problema que les puse acá arriba, como este problema que está acá, que su función objetivo es lineal, pero una o más de sus restricciones es no lineal. ¿Ok? Entonces eso es como un problema como lo más típico. ¿Ya? Un ejemplo de eso es
es, por ejemplo, el problema en el cual uno minimiza la varianza y deja dentro de la restricción un retorno en el caso de Markowitz, del manejo de portafolio de inversiones. Ya también es un caso, solo en el caso, y al revés, cuando la varianza queda como restricción y el retorno queda como función objetivo, queda un problema con función objetivo lineal y restricciones no lineales. ¿Ya? Son ejemplos. Entonces, voy a copiarlo acá mejor, para írselo mencionando. Ok, tenemos eso que les dije recién, optimización no lineal con restricciones lineales. Optimización cuadrática. Optimización cuadrática, que es este caso que está acá, es un caso, aunque no me crean, es un caso lineal. ¿Por qué es un caso lineal? Chiquillos, fíjense en lo siguiente. Si yo pongo un lagrangiano de este problema que está acá, y este lagrangiano es la misma función objetivo, esto me va a costar a por x más x traspuesto por q por x más lambda por b menos ax. Si uno calcula las condiciones de primer orden, es decir, calcula el de L a de x igual a 0, y el de L, el del lagrangiano, al de lambda igual a 0, este sistema de ecuaciones que está acá, que lo pueden hacer ustedes directamente, es un sistema de ecuaciones lineal. Es un sistema de ecuaciones lineal. Es decir, si ustedes solucionan un sistema de ecuaciones lineal, están solucionando un problema de programación que es cuadrático, no lineal. Es decir, la complejidad de resolver un problema cuadrático es la misma complejidad de resolver un problema lineal. Es decir, la optimización cuadrática es tan simple como la programación lineal. Y el caso más básico de programación no lineal. ¿Ya? Así que ojo con eso, si es que se enfrentan a un problema con esa estructura, en el cual el Q es digamos, semidefinido, que es lesiano, digamos, es semidefinido negativo en el caso máximo, semidefinido positivo en el caso del mínimo, ustedes se van a encontrar en que tienen una solución única y que van a poder encontrar ese óptimo en forma lineal con este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Así que ojo con eso cuando se encuentre con ese tipo de problemas. Después estamos con la optimización convexa. Después viene eso. ¿Por qué la optimización convexa se ve como un caso particular? Porque es maravilloso cuando el F y los G son convexos, porque los métodos, hay un método y una familia de métodos que son los métodos de Newton, de la familia de los métodos de Newton, que se basan en hacer aproximaciones sucesivas de la derivada hasta encontrar una derivada igual a 0. Como son convexos, uno tiene la certeza de que tienen un único óptimo. Y si es que uno se asegura que en ese único óptimo se cumplen las condiciones de la derivada igual a 0, entonces uno tiene certeza que ese óptimo es el óptimo global. ¿Ok? Esos métodos que hacen aproximaciones sucesivas a partir de un punto inicial de las derivadas para llegar a una derivada igual a 0 se llaman métodos de la familia de Newton, y esos métodos son el equivalente del simplex. Es decir, simplex es esa programación lineal, como el método de Newton es esa programación no lineal, convexa. ¿Ya? Porque falla fatalmente en Newton cuando estamos en presencia de un método de optimización no convexa. ¿Ya? Falla muy mal. ¿Ya? El mismo problema que les puso recién digamos, de la gaussiana, de la ola esa, Newton le va pésimo. A menos que se ponga muy cerca del máximo, le va a ir horrible. ¿Ya? De hecho, capaz que hasta se quede con el mínimo global en vez del máximo. Después hay una familia de problemas que se las voy a mencionar, digamos que son problemas separables, y los problemas separables son problemas en los cuales, les voy a hacer un ejemplo de programación separable aquí, en los cuales, por ejemplo, ustedes tienen algo muy, muy simple, ¿ah? Muy simple. Por ejemplo, tienen un problema que depende de dos variables de decisión, una que depende, perdón, a este le voy a poner G, no, mala letra, disculpen que no tengo mi tablet, lo tiene un alumno. Y a esta le voy a poner, sí, pongámosle,
Voy a poner h, pero me entiende. 3x,4. Y supongamos que las restricciones son una que le voy a llamar, ahora sí que no puedo usar g, no puedo usar h, una que se llama h1, que depende de x1 y de x2, voy hablando porque ese x1 me quedó horrible, igual a 0, y hay un h2 que depende de x3 y de x4. Uno, en este caso, que es trivial, esos son unos ceros que le puse ahí, en este caso que es trivial, uno puede separar este problema que está acá, que depende de x1 y x2, de este problema que está acá, que es de x3 y x4. Es decir, uno puede hacer dos problemas de optimización más chiquititos y separarlos. Es trivial de verlo en la pantalla acá, pero cuando uno lo tiene en un problema gigante, típico ejemplo de planificación minera que tiene 100.000 restricciones, 100.000 variables, que siempre les digo, en ese caso particular, eso es difícil de identificar y a veces los problemas son separables, ¿ya? Son separables o tienen un cierto grado de enlace tan chiquitito que uno se puede hacer el loco con esas variables que enlazan, fijarlas y resolver por separado. ¿Eso? Ejemplo, alguien abrió el micrófono, no sé si está preguntando. Dígame. Dígame. En este caso de cuando es programación separable, las restricciones nunca se pueden tomar las variables, ¿no? Para que se pueda separar. Las restricciones nunca... Es justo lo que estaba explicando. Cuando sea separable puro, no se pueden topar. ¿Ya? Pero imagínate, me dejaste justo el pase para el ejemplo que iba a dar. Pero imagínate que haya un problema de producción de una empresa que tiene sucursales regionales. Pudiera poner algo chiquitito, como una bodega de alguna empresa chiquitita que tiene una sucursal en Valparaíso y otra en Santiago, pero pongamos un ejemplo grandilocuente, pero que es lo mismo matemáticamente. Digamos que está la central de Volkswagen en Wolfsburg y tienes la fábrica en Brasil y otra fábrica en México. Y tienes que decidir la producción óptima para un semestre o para un año en ambas partes, y la única variable que te las enlaza, es decir, la única restricción que te las enlaza es el presupuesto. ¿Ya? Entonces, claro, un problema absolutamente separable sería resolver el problema de producción de México y el problema de producción de Brasil y olvidarse de todo. Y eso sería absolutamente separable, pero tú tienes eventualmente, es decir, ese es el problema separable puro, que es el que estoy poniendo en pantalla. Pero no ser tan estricto, eso es lo que te estoy diciendo. Supongamos un caso no tan estricto en el cual existe una restricción presupuestaria que te enlaza a las dos. Es decir, el total de plata que te puedes gastar en la operación de México más Brasil no puede superar cierto umbral. Entonces, una cosa que uno pudiera hacer es decir, hacer una asignación a priori. Haces una asignación a priori y resuelves los dos problemas más chiquititos, el de México y el de Brasil, y ves cómo le va. Después hace otras aproximaciones a priori de presupuesto y resuelves de nuevo el problema. Y ves cómo te va yendo con esas distintas aproximaciones. Es decir, puedes hacer múltiples problemas chiquititos de Brasil y de México para encontrar el óptimo. ¿Ya? Entonces, esta separabilidad también es un grado de separabilidad. Cuando están todas mezcladas y el H1 y el H2 dependen del X1 hasta el X4, ambas, sí, mejor resuelve el problema completo, no hay mucho que hacer. Pero cuando tú puedes y logras hacer esta separación, como la de amarillito y verde, como el que estoy acá, separen el problema. Y eso se puede hacer visualmente acá, pero en la práctica a veces cuesta mucho, y existen la posibilidad de que uno pueda hacer esto en forma más o menos automática. Y algunos solvers que lo pueden hacer, en particular Gurobi tiene un option cuando tiene problemas muy, muy grandes de gran escala. De hecho, no me queda claro que el trial para estudiantes lo tenga, creo que no. Pero cuando uno lo compra, uno tiene la opción de decirle, oye, búscame un grado de separabilidad. ¿Cómo se observa esto también en gran escala? Cuando uno tiene restricciones lineales en general, esto también sirve para lineal, ¿eh? No es solo para no lineal. Uno cuando encuentra una estructura que se llama estructura diagonal en bloque, es decir, por ejemplo, si tú lo haces ya sea con MATLAB o con Python, uno le hace el comando que se llama spy, como de espía, a una matriz, y esa matriz tiene una estructura algo así,
como tiene algunos puntitos por acá, algunos puntitos por acá, algunos puntitos por acá, y todo lo demás es 0, esa cuestión tiene mucho de separable. Entonces, por ejemplo, tendría un enlace, simplemente tendría un enlace aquí, pero todo lo demás es separable, ¿ya? Entonces, también se puede hacer como casi gráficamente, uno al observar los datos, uno se puede dar cuenta dónde están los enlaces. Yo lo ocupo harto eso, cuando quiero como por intuitivamente saber, este problema tiene toda la pinta que es separable, también lo puedo ver a través de la matriz. Ahora, lo más fácil de ver es a través de la formulación matemática. Uno a través de la formulación matemática se da cuenta que este problema es separable en tal variable, en tal restricción, ¿ya? Pero eso ya con bastante más experiencia laboral, si es que trabaja en el área, digamos. Y uno puede explotar esas separabilidades, por ejemplo, para hacer cadenas de suministro del salmón, o en general cadenas de suministro uno permite ir separando eslabones operativos, yendo al problema de n capas, solucionando capas en forma como una cascada hacia adelante y resolviendo los enlaces en forma iterativa. ¿Ya? Entonces resuelves el problema de producción, te pasas al de bodega, del bodega te pasas al de tienda y todas las capas que tenga tu cadena de suministro. Un problema que tiene eso, un problema que lo van a ver en gestión de operaciones, que se llama el efecto látigo. ¿Ya? El efecto látigo es que si tú cometes un problema en la producción, el error en el abastecimiento de la demanda es muy grande. Entonces, en general, eso uno no lo hace de una sola iteración, sino que itera varias veces hasta disminuir el error en el final del día. ¿Ya? Entonces, es un trade-off y esto sirve mucho para... me quedo tranquilo porque sé que lo van a ver en gestión de operaciones, pero que es obligatorio para todos, digamos, no es la mención, no me refiero a la mención, me refiero al curso, y así que denle una miradita con, no solo desde el punto de vista matemático, que estoy viéndolo acá, sino que también desde el punto de vista útil para cuando uno esté trabajando, sobre todo aquellos que estén trabajando en logística, la última milla, y ahora que están problemas tan gigantes, incluso para empresas muy chiquititas tienen que resolver problemas rudos, de ruteo, de localización de puntos de despacho, de asignación de flotas, se pueden hacer de maneras aproximadas mucho más rápido, sin necesidad de comprar cuestiones tan caras, ¿ya? Eso. Vamos con la programación no convexa. Bueno, programación no convexa quizás, me adelanté claramente porque ahí la embarré, no me di cuenta, pero era lo que les decía antes. Yo no les voy a ver métodos de programación convexa y les voy a decir que se la pueden con convexa como dice el Gillier, porque eso es mentira, ¿ya? Se lo digo ahora de viejo, en mi opinión, de viejo y de práctica. Cuando ustedes tienen un problema que no es convexo, es decir, como la onda que les puse en MATLAB o como el dibujito que les hice más arriba, no ocupen método exacto. No les va a funcionar. No gasten su tiempo en eso. Vayan y programen heurísticas. Hay heurísticas muchas. Simulated Annealing, Taboo Search, Local Search, Particle Swarm Optimization, Genetic Algorithms. En general, todas las técnicas evolutivas. ¿Ya? Y hay algunas que emulan técnicas exactas, pero con algunas modificaciones que empiezan a buscar y búsquedas múltiples, etc. ¿Ya? Pero no, insisto, porfa, no se olviden. Si el problema es no convexo, no gasten su tiempo con métodos de la familia de Newton. Fallan fatalmente, no así poquito, fallan horrible, depende del punto de partida, y si ponen el punto de partida en un lado que anda muy lejos, les va a dar un resultado muy malo. ¿Ya? Así que ojo con eso, sobre todo aquellos que se vayan por el área de ciencias de datos, que en esa área se requiere mucho ser muy pragmático y mucho de aproximación, ¿ya? Hay que ser muy pragmático en términos ingenieriles, porque las soluciones aproximadas son las mejores al final del día, ¿ya? Y las heurísticas son súper fáciles de programar, como verán, a menos de 100 líneas de código uno tiene programada una heurística en muy poco rato. Hay que saber bien cómo funcionan, eso sí, ¿ya? Ok, entonces, sí, tienen toda la razón, pero me quedan igual, el que me escribió ahí, me quedan 3 minutos todavía. Pero podemos cortar ahora, porque quiero hablar de la programación geométrica después, pero no mucho rato. Ya, bueno, hagamos un break chiquito de 10 minutos. ¿Y qué hora es? Son 14:17, 14:27, más un epsilon, 14:27. Más, uy, que quedó feo, pero ustedes saben, 14:27 más epsilon, volvemos.
¿Ya? Voy a descolgarme un ratito y nos vemos más ratito. Me descuelgo. Estimados, saludo de nuevo. Buenas tardes de vuelta por acá. Estoy grabando, sí. Estamos. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Sí, profe, se escucha. Gracias, Nicolás. Vale. Ok, vamos entonces con con la continuación. Yo les voy a comentar ahora de otro tipo de modelos que al final del día son modelos lineales, y les voy a decir por qué son importantes. La relevancia del modelo que les voy a decir ahora es que es un modelo que se ocupa mucho en modelos de elección discreta. Ya voy a hablar de qué es lo que se trata un modelo de elección discreta. Un modelo de elección discreta tiene que ver con modelar la decisión de una persona respecto de un cierto set de alternativas. Por ejemplo, qué es lo que voy a comprar y por qué. ¿Ya? Entonces, lo que suele pasar es que uno hace unos ciertos modelos en los cuales, en el caso más simple, pone ciertas características como una combinación lineal de las características de un producto, por ejemplo, cuánto valora el color por un peso del color, cuánto valora el precio por un precio del precio, por un peso del precio, y todas las otras características del producto, que puede ser una mochila, un servicio, lo que sea. Y eso uno se hace una idea en su cabeza de qué es lo que va a escoger con respecto a múltiples otros sustitutos y con respecto a la plata que tiene también. Y uno dice, bueno, la persona va a comprar esto. ¿Ya? Esos modelos que en su versión más simple se llaman un modelo lineal, estos modelos hay unas versiones un poquito más elaboradas que siguen siendo simples, que por demás también son lineales, en los cuales uno tiene una expresión de una utilidad a la cual uno le llama que es una utilidad del tipo potencial. Se parece mucho a las curvas de costo que se llaman, a las curvas de producción que se llaman Cobb-Douglas en economía, que son del tipo exponenciada, es decir, uno tiene un atributo lo exponencia un cierto valor, por ejemplo, pudiera ser la valoración que uno le da al color de una ropa elevado a el peso de ese atributo en la decisión total, y la valoración del precio que uno le da elevado a 1 menos la valoración del color. Por ejemplo, un modelo muy simple. Entonces sería una forma de uno poder valorar el valor total que uno tiene del producto, y uno puede diseñar un producto de tal modo de maximizar la utilidad del usuario, o para que el usuario elija tu producto. Eso se suele hacer así, y uno también sirve para hacer marketing estratégico, marketing cuantitativo estratégico. Por ejemplo, si tú tienes, uno no siempre se va a enfocar al cliente a cualquier cliente. O sea, si tú tienes un auto de lujo, europeo, lo que sea, y tú tienes un producto de muy buena calidad, en realidad te da lo mismo apuntarle a la gran masa de cliente cuando tu cliente es un segmento premium y quieres en realidad uno más alto. Entonces uno empieza a segmentar y se enfoca en ciertos segmentos. Es una decisión estratégica. Lo mismo cuando estás haciendo algo muy masivo y estás vendiendo, no sé, harina, leche, azúcar, que es muy difícil de diferenciar. Entonces ahí uno sí le apunta al masivo, en el fondo de apuntarle bien con el precio. Entonces, es decir, la concepción, la de la percepción de las personas respecto de lo que van a elegir es lo que hace la formación de los precios. Pero lo básico es que tú entres al mercado poniendo un precio que sea un precio de algo que la persona lo valore por sobre tus costos, porque te sale muy caro hacerlo, no tiene sentido entrar al mercado. Pero ya cumpliendo esa condición, que en general se cumple,
en un mercado competitivo, la formación de precios está más bien en la cabeza de las personas respecto de lo que tienen, de lo que creen de tu producto, más que porque los costos que tenga de producir. ¿Ya? Entonces ahí está bien la teoría de eficiencia, etcétera, muy de economía, pero quería transmitirles eso, que viene este concepto de programación geométrica. Entonces, ¿cómo se formulan la programación geométrica? Es un modelo no lineal, puro. Lo voy a ir copiando desde el apunte que escribí a mano, porque está costando mucho escribir con el mouse, discúlpenme, pero voy a ir explicando igual. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un conjunto de digamos, valores, digamos, que uno, en este caso, ¿qué pasó? Control Z. Ahí sí. Un conjunto de valores que en este caso uno los pone de esta manera exponenciada, como les dije. Yo les voy a explicar la estructura matemática del problema, porque ya les di el ejemplo de que para qué servía. Y esta estructura matemática del problema, uno en la práctica puede escribirla, aunque ustedes no lo crean, de manera lineal. ¿Por qué se puede, como dice ahí, transformar este problema en un problema lineal? Se puede por la siguiente transformación. Es súper simple, y esa transformación es simplemente pasarlo por esta transformación que está acá, que en el fondo uno convierte una variable auxiliar respecto del logaritmo de la variable original x. Entonces, cuando eso sucede, por supuesto, por un tema muy simple de álgebra, muy simple, uno puede transformar estos problemas en problemas que son de este estilo. Con una álgebra, insisto, muy simple, de exponenciales y logaritmos, uno puede transformar el problema en este problema que está acá, pero ahora en la variable y. Y cuando uno desarrolla todos esos valores en la variable y, por esta relación que está acá, uno tiene la variable x. ¿Dónde se ocupa, además, problemas de asignación de riesgo de crédito? La asignación de riesgo de crédito, por ejemplo, tiene relación con múltiples características en un banco que tienen las personas respecto de su disposición o no al pago. Entonces, a veces se separan con unas funciones que se llaman logit, que puede ser binomial o multinomial, si es que tiene múltiples características, pero binomial si es que paga o no paga, con múltiples otras características. Y en genérico uno puede construir ese problema que es súper lineal, que tiene una forma de S, lo podemos convertir en un problema lineal, y al final del día el problema es súper simple. Y pongo cara así como de fome, pero en realidad es súper rico, porque al final del día uno puede abordar problemas súper complicados y resolverlos con técnicas súper básicas. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con aplicaciones econométricas al final del día se reducen en hacer una optimización lineal. De hecho, que se puede resolver algebraicamente a mano, con una simple derivación en un papel, y al final un par de multiplicaciones de matrices uno tiene la solución. Es súper rico este mundo, porque uno puede hacer una aproximación de problemas muy difíciles. Ahora, lo malo es que esos problemas generalmente, tienen algunas limitaciones muy fuertes, que si es que me lo permiten, y no creo por qué no, voy a dar 3 minutos para hablarlo. Yo actualmente estoy trabajando en temas de modelos de elección discreta. Para aquellos que quieran eventualmente más adelante hacer la memoria en algún tema de esto, bienvenidos son los que quieran cooperar conmigo. Estoy haciendo una investigación que se trata de que estos modelos que hacen el supuesto de que las personas son racionales, en realidad no lo son. En el management, desde hace harto tiempo, nosotros sabemos que las personas no se comportan de manera racional, y hay muchos estudios de filosofía de finanzas de comportamiento y de teoría de economía del comportamiento, que vienen de 2 premios Nobel, que es David Kahneman y de Richard Thaler, tienen relación con el uso de cómo las personas toman sus decisiones. Y hacen digamos, una entelequia, como que las personas tuvieran 2 personas dentro de su cabeza. Una persona sería el Homero Simpson que uno lleva en su cabeza, que es el que toma las decisiones muy rápido y sin pensar mucho, y una persona que toma las decisiones en forma más elaborada, digamos, el Einstein que uno tiene en la cabeza. Entonces uno en su cabeza, uno a la vez es Homero Simpson y también Albert Einstein. ¿Ya? Entonces, de hecho, el libro de David Kahneman, que él es psicólogo, que lo analiza, Richard Thaler, economista, lo analiza. El libro se lo recomiendo porque es un libro muy rico de leer, es ameno de leer, está en Audible, lo pueden escuchar mientras uno está en transporte, digamos, transportándose con tiempo de conmutación, se lo lee de un rato. Se llama Piensa rápido, piensa lento, Think Fast, Think Slow, y es súper entretenido porque ahí te explica el que piensa rápido de Homer Simpson y el que piensa lento de Albert Einstein. Se le llama sistema 1 y sistema 2 de comportamiento.
¿Qué es lo que pasa? Que todos estos modelos que hacen la aproximación de la persona racional fallan, pero fatalmente, ¿ya? Sin querer meterme al tema filosófico, que por demás, y de filosofía económica, por demás que ahora está tan sensible en el entorno nacional por el tema político. No me quiero meter eso, chiquillos, no, porfa, por temas de respeto mutuo, no me hagan preguntas de eso. Lo que yo voy a decir ahora está totalmente libre de política, sino que se lo voy a decir respecto a la evidencia empírica en el mundo del management, ¿ya? Un área de la teoría económica, que desde los filósofos viene más bien desde el área de diseño de mecanismo, más relacionado con la teoría de producción de Adam Smith, y que baja con filosofía al filósofo Nozick, y en términos económicos es la economía de la persona racional, deriva en este tipo de modelos que les estoy mostrando, ¿ya? Por otra parte, los que están desde el mundo mixta más filosófico, digamos, desde lo legítimo de los mecanismos, no hablan de esto, sino que hablan de que el mecanismo es el que debe ser legítimo, pero ignoran toda esta parte que tiene que ver con formación de precios. Lo que hicieron Richard Thaler y también el profe Kahneman es que demostraron que ambas partes estaban mal, ¿ya? Insisto, da lo mismo el tema, no estoy hablando de política, estoy hablando de cómo las personas toman decisiones, nada más. Y las personas toman decisiones ninguna de las dos formas anteriores, ¿ya? Ni los precios se forman de ninguna de las dos formas anteriores, sino que los precios se conforman a través de este esquema de que las personas tienen, cuando pierden, tienen una versión al riesgo súper distinta que cuando ganan. Y por ende la conformación de precios no depende, o la utilidad de las personas no depende no depende de cuánta plata tú tienes o cuánto es el beneficio que tú tienes como stock, sino que depende de la variación del punto de referencia. El típico ejemplo es cuánto tú, si uno dijera con las versiones de utilidad racional típicas, uno dijera una persona con 5 millones de dólares, la persona A y la persona B tienen 5 millones de dólares y están igual de felices. Sí, una que tenía 1 y hoy tiene 5, versus una que antes tenía 10 y ahora tiene 5, créanme que tienen una felicidad muy, muy distinta, después de que haya sido una pasada por la bolsa y uno haya bajado de 10 a 5 y el otro haya subido de 1 a 5. Créanme que el nivel de felicidad del que se fue de 1 a 5 es muy distinto del otro, y los dos tienen 5, ¿ya? Entonces, eso, que es evidente desde el punto de vista psicológico, no se había puesto en la economía. Entonces, ¿cómo lo estamos trabajando? Con algunos alumnos lo estamos trabajando a través de lo que se llama Reinforcement Learning, con ciencia de datos. Entonces estamos poniendo agentes que tienen al Homero Simpson y tienen al Albert Einstein al mismo tiempo, y vemos cómo evolucionan los sistemas con agentes que tienen estas características. Y es entretenido, porque se puede ocupar por cualquier cosa, digamos, pero en particular uno puede diseñar esquemas de precios, por ejemplo, esquemas de menú, en los cuales las personas uno saca mucho profit, digamos, si es que lo ve desde el punto de vista de la empresa, haciendo un menú de manera muy, muy, muy específica. Por ejemplo, el típico ejemplo es el típico que sale en muchas charlas, incluso charlas TED, que salen en el libro de David Kahneman, por demás, y también en el libro de Richard Thaler, se llama Nudge, y se escribe Nudge, pero es Natch, y el otro, Piensa rápido, piensa lento, que son un poquito distintos los libros, pero igual compartieron el Nobel, digamos, que tienen que ver como, por ejemplo, el ejemplo del vino. El Jumbo, imagínense el Jumbo, un vino a 100.000 pesos, un vino a 30.000 pesos, al lado del vino a 100.000 pesos, y los otros vinos los ponen por allá muy masivamente a 3.000 pesos. Bueno, suele pasar que uno puede subir mucho la demanda del vino por 30.000 pesos al solo haber puesto en la vitrina el vino de 100.000 pesos, a pesar de que nadie te compre el vino de 100.000 pesos, ¿ya? Es decir, no es rentable la línea de negocios del vino de 100.000 pesos, con la pequeña pero de que si tú pusiste el de 100.000 pesos, la gente va a comprar mucho más el de 30. Porque va a decir, oh, mira, existe uno de 100. Ah, pero mira, puedo comprar este muy bueno por 30.000. Cuando en realidad debió haber comprado el de 10 lucas, que era igual de bueno, o muy cercano, ¿ya? Entonces, eso es psicología, economía, digamos, management, utilizando este tema de la irracionalidad del consumidor.
¿ya? Y esto se puede hacer para muchas otras cosas. Por ejemplo, cosas positivas de política pública. ¿Quién define qué es lo que es positivo? Ya no me quiero meter en eso, insisto, pero uno pudiera definir políticas públicas de modo que las personas tomen decisiones. Y esto ya se hace, ¿eh? En Estados Unidos se hace, en Chile también se ha hecho un par de veces, y con resultados en términos de salud generalmente bastante buenos, ¿ya? En términos, insisto, sacándose todo el tema político, sino que el resultado que finalmente se quiere provocar, se provoca. Eso es lo que voy, independientemente de la presión política. Échale una miradita, porque es bien entretenido de darse cuenta que al final del día a lo mejor todo lo que nos están diciendo a lo mejor está mal, ¿ya? Cualquiera sea el lado, ¿ya? Eso. Entonces eso era teoría de comportamiento, me pasé 4 minutos, lo cual está muy malo de mi parte, pero discúlpeme. Vamos un poquito a algunos métodos. ¿Cómo uno puede abordar un método, la resolución de métodos de optimización irrestricta? Una forma es con un método que se llama el método de bisección. El método de bisección, vamos a los métodos. Se fijan, vimos una taxonomía de modelos no lineales. Entonces ahora vamos al modelo más simple, que es no lineal, al más simple de todos, no lineal, que es el irrestricto, y veamos un método que permite solucionarlo, ¿ya? Un ejemplo de esto es el método de la bisección para optimización multivariada irrestricta. Recordemos la optimización multivariada, univariada. Se puede para multivariada, lo he hecho, pero quería hablar de univariada. El más simple de todos los simples. Una parábola, no sé, una cuestión muy simple. Una variable perteneciente a los reales y tiene una función no lineal, ¿ya? Un polinomio. El más simple de todos los simples. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hablábamos antes. Uno se calcula la derivada, la hace igual a 0, y después dice, en el caso de una condición necesaria, y después dice que además sea cóncava en ese punto, y uno puede evaluar la función objetiva. Si es máximo, si la segunda derivada es menor que 0 en ese punto, entonces es al menos un óptimo local. Al menos, ¿ya? Veamos un ejemplo de cómo funciona este método. Igual está el método en el Hilliard, digamos, en detalle, está hecha algunas iteraciones que no están en Excel, pero están las tablas hechas en el libro. Pero yo lo voy a explicar en palabras, porque es lo que quiero transmitirles. Este método se programa, chiquillos, en 4 o 5 líneas de código. Así de simple. Es muy, muy simple y muy, muy rápido. Se puede hacer en Excel, de hecho. Imagínense la función objetivo que está acá. Imagínense esta función objetivo que está acá, que tiene esta curva ahí como esta curva que tiene claramente dos máximos, uno acá y este mínimo que está acá. ¿Ya? Supongan que conocemos el dominio, es decir, conocemos el rango en el que andamos buscando los valores, que le vamos a llamar A y B, que es algo bastante razonable de saber. Uno dice la solución está entre menos infinito y más infinito. Uno sabe generalmente cuál es más o menos el dominio. En todos los problemas de optimización nosotros sabemos el dominio, digamos, supongamos que conocemos el dominio, ¿ya? Cotas máximas, cotas mínimas, a eso me refiero. Y conociendo esas cotas máximas y cotas mínimas, la cota mínima le voy a llamar A, la cota máxima le voy a llamar B. Vámonos al punto medio. ¿Qué es lo que hace este método? Es dice, toma el rango entre A y B y te vas al punto medio, que es A más B menos A medio, ¿ya? O A más B dividido en 2. Te vas a ese punto medio, ¿ya? Y dices, es el punto hacia la izquierda del dominio, es decir, hacia A, ¿ya? Bueno, ustedes me ven al revés, pero se entiende. Es el punto hacia A. Más grande o más chico que respecto de B. Es decir, quiero saber hacia dónde crezco o decrezco. Y depende si estoy buscando el máximo o el mínimo, hacia dónde me voy. Supongamos que estoy buscando el mínimo. Si estoy buscando el mínimo, me debiera ir hacia el lado de B, porque me indica que la dirección de descenso está hacia el lado de B. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando tengo eso? Cambio el modelo, y ahora en vez de ser ese modelo que es entre A y B, cambio el modelo y me dejo un modelo entre el punto medio y el B. Y repito exactamente el mismo paso. Me voy al punto medio de este nuevo dominio, que es más chiquitito, y hago la misma pregunta. Me voy al punto medio, calculo aquí el punto medio de este nuevo valor, y pregunto, ¿está hacia la derecha o está hacia la izquierda? Ah, bueno,
parece que está hacia la izquierda, entonces me voy de nuevo a hacer un zoom en este punto, y fíjense, a la tercera iteración, casi que ando, porque esto es súper inexacto, casi que ando ya habiendo encontrado el óptimo. Esto no se detiene nunca porque es continuo, así que uno le tiene que dar una tolerancia, por supuesto, uno nunca va a encontrar, es computador además, es discreto, así que uno le tiene que poner un epsilon muy chiquitito. Pero la metodología es, toma el dominio, divídelo a la mitad, ve hacia dónde decreces, o creces si es que está maximizando, decreces si es que está maximizando, y ándate para ese lado. Es decir, esa función necesita función bisección, la pueden hacer en Python, función bisección, toma el rango AB y la función. Esos son los argumentos de la función a optimizar. Pone el rango a la mitad, ve si se sube o baja hacia la izquierda o la derecha, calcula el rango que sigue, y con ese rango que sigue llama de nuevo al método de disección. Es como recursivo. ¿Ya? Y eso es el método de la bisección. Es muy cortito, son 3, 4 líneas de código. Nada más. De hecho, si pueden programarlo como por jugar, se los recomiendo. También se puede hacer en Excel, en Visual Basic, lo que sea. ¿Ya? Es un modelo muy, muy simple, pero tiene problemas. Tiene problemas porque funciona muy bien con optimización convexa, pero cuando no es convexa, en general pudiera quedarse atrapado en óptimos locales. Este problema que está definido adentro del Hillier como para optimización univariada, con una sola variable, en realidad, de hecho yo lo he hecho en algunos papers, se puede hacer con multivariada. Imagínenselo en 2 dimensiones, y esto es como ir haciendo en vez de ir haciendo un segmento, es como uno va haciendo cuadraditos, ¿ya? Superficies donde uno sabe dónde está la solución. Entonces haces bisección en una dimensión, bisección en la otra, haces ese cuadradito y sigues buscando en ese cuadradito, y vas buscando cada vez cuadraditos más chiquititos, ¿ya? Entonces, y por supuesto después cubitos más chiquititos, y después ya no se puede dibujar, ¿ya? Después hay una pregunta, dice, este método solo encuentra mínimos máximos locales. Gerardo, si es que la función es cóncava de maximización, porque si la función es convexa de minimización, encuentra el óptimo global. Pero como les dije recién, ese mundo maravilloso de cóncavo, maximización y minimización convexa es súper raro encontrar, porque se encuentra. Así que la respuesta es, la mayor de los casos, sí, lo que tiene este método solo locales, sirve solo para locales, tal como dice. En el caso en que fueren cóncava, maximización y minimización convexa, encuentra el global, sin embargo, ¿ya? Y sirve para multivariado, a pesar de lo que dice en el Hillier. De hecho, yo lo he hecho, yo lo he publicado, de hecho, papers con optimización, con bisección multivariada. Se puede hacer también. No es difícil, de hecho. La metodología en términos de pseudocódigo, que es lo que les dije en palabras divide el dominio en la mitad, busca a la derecha o a la izquierda y después repite, está acá. Se los puse en el apunte, se las copio acá por completitud. Y bueno, repasémosla en 5 segundos, si tampoco es tan difícil. Básicamente uno evalúa un punto, se va en un determinado punto, evalúa la derivada, ven si la derivada es mayor que 0, menor que 0, los correspondientes extremos, digamos. Entonces uno se va yendo para el lado donde el contrapeso, digamos. Eso es lo que estoy escribiendo ahí en el punto 2 y en el punto 3. El punto 1 simplemente es la función. El punto 2 y el 3 son la evaluación de la función en un determinado punto. Si es que pasa una cosa, digamos. Y lo que el punto 4 es simplemente encontrar el punto medio, y lo otro es que cuando uno ya está en un intervalo muy chiquitito, digamos que la cota superior y la cota inferior ya están muy pegadas, que eso pasa rápidamente. Es decir, A menos B es menor que un epsilon, digamos, están muy cerquitas los dos valores, y ese epsilon es 0,01, y uno quiere encontrar un valor que con el primer decimal, digamos, por ejemplo, uno ya se detiene, ¿ya? Entonces, ahí está el pseudocódigo, y se puede hacer también para múltiples dimensiones, ¿ya? Con este tema de que en vez de que sea el segmento recta, son como cuadraditos, cubos e hipercubos, ¿ya? Se puede hacer. Funciona también bastante rápido.
Hay un ejemplo pequeñito que se los dejé en el Canvas, que porfa les pido que, o sea, es esto mismo, pero les pido que lo hagan. Bueno, es obvio que lo van a ir a buscar al Gilier, pero traten de hacerlo solito. Está hecho en el Gilier. Ese ejemplo que está ahí, está hecho en el Gilier a tabla. Bueno, no está hecho en el Gilier con el Excel, digamos, ¿ya? Pero está la tabla hecha que viene de Excel. Traten de hacerlo ustedes, con Excel, pero solito. No miren el Gilier. Háganlo ustedes solitos. Ahí con ese polinomio que está ahí, hagan las iteraciones y encuentren con bisección. Son poquitas iteraciones, o sea, si es que no ponen una tolerancia muy, muy exigente. Vamos ahora al método, yo diría que es una opinión, aunque da un poco lo mismo, digamos, pero mira, no es que dé lo mismo en realidad, pero sí, hay que toca hacerlo, uy, ¿qué pasó aquí? Toca hacer la apreciación acá. Este método yo les diría que dentro de la optimización es el método, más que el simplex, diría yo, el método más importante que hay, ¿ya? Es un método que se ocupa en todas las ingenierías, sí, casi sin lugar a dudas, que es el método de Newton. Es un método que asombra por la simpleza, pero también por la genialidad de cómo a alguien se le pudiera ocurrir semejante cabeza de pescado siendo tan obvia, digamos, y cómo a uno no se le ocurrió antes, digamos, también, no es menor. Digamos. Déjenme ajustarlo acá. Ya. Método de Newton. El método de Newton hace lo siguiente, chiquillos, hace lo siguiente. En estricto rigor, uno no... Uno siempre, si es que no se acuerdan, ahí está la ecuación, ¿eh? Pero uno siempre puede aproximar una función con lo que se llama el polinomio de Taylor. ¿Ya? Hagan memoria ahí con Tata Sánchez de unos cuantos años atrás. Pero uno siempre puede aproximar en torno a un punto x0, no ni siquiera en torno, cuando el polinomio infinito en realidad te aproxima la función completa. Pero uno siempre puede aproximar, digamos, una función por un polinomio que es el polinomio de Taylor. ¿Qué es este polinomio que está acá? Es decir, uno puede tomar un determinado punto, considerar las derivadas, las múltiples derivadas de la función en ese punto, y uno puede poner un polinomio que te aproxima la función en torno al x0. ¿Ya? Hay muchas condiciones que deben cumplir esto, que sea diferenciable infinitas veces, pero supongamos que cumple todas esas condiciones, supongamos que son polinomios, por ejemplo, ¿ya? Y uno siempre puede, el polinomio es el mismo polinomio, pero uno puede llegar a aproximaciones más cortas. Uno puede aproximar, por ejemplo, logaritmos, puede aproximar senos, cosenos, y puede tener aproximaciones que son mucho más manejables en términos de términos y de funcionales. Entonces esto ayuda mucho. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Newton? ¿Ya? Que desde mi punto de vista, genial. Esta genialidad es la siguiente. Dice, mira, ¿qué pasa si nosotros, esto que está acá, qué pasa si nosotros tomamos esta aproximación de Taylor y la hacemos con respecto a un determinado punto x0, que yo, para efectos prácticos, puedo decir que es un punto de una iteración xi, el punto en el que estoy haciéndola, pero la hago con respecto a ese punto xi, que puede ser un punto de partida, en particular x0, pero quiero ver cuál sería el próximo punto de modo de yo acercarme a una situación en el cual la derivada en ese punto sea igual a 0. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pero dice, como el polinomio de Taylor, la aproximación de Taylor, es tan grandota, yo lo que voy a hacer con esa aproximación tan grandota
es que voy a hacer que llegue solamente hasta la segunda derivada. No más. No más. Llega a la segunda derivada. Ok, si hacemos que llegue a la segunda derivada, como está acá, yo pudiera plantear cuál va a ser el siguiente paso que yo debiera dar si es que eventualmente, con respecto, lo escribo en función del x y más 1. Del x más 1. ¿Ya? Es decir, voy a decir, bueno, x más 1 es, digamos, va a ser el resultado. Y el xy yo lo conozco. Entonces, tomemos esta función que está acá, está en función del xy más 1 y hagamos la derivada. Es decir, veamos el punto, digamos, que pudiera ser máximo, candidato a máximo o a mínimo, en ese caso. Pero si el xy es conocido, que es el punto anterior de la iteración, el x0, en donde yo estoy haciendo mi aproximación, el punto inicial, entonces es una constante y yo puedo derivar, de hacer el f' directo acá, puedo hacer el f' derivando con respecto al xy más 1, que es lo que está acá, digamos, y puedo hacer el cálculo de esa función. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el máximo en ese punto va a cumplir con esa condición que está acá. Porque yo simplemente hago la derivada y como tengo un polinomio de segundo orden, la derivada es ese valor que está ahí, digamos que esto que está aquí. Y cuando eso se cumple, en realidad yo pudiera afirmar que en ese punto el máximo, lo que yo voy a maximizar, digamos, en este punto va a ser igual a 0. Es decir, yo a partir de esa expresión puedo encontrar el siguiente punto, o sea, no el punto, sino que el siguiente punto, sino que un punto en el cual yo me voy a ir acercando a una mejor solución de gradiente. Es decir, puedo encontrar el paso que sigue, dado un punto inicial, que me permite ir mejorando en términos de el gradiente, en este caso derivada, porque es univariado, el caso más simplón, que se va acercando a 0. Este método, por simple que es muy rápido, se ocupa, incluso sus variantes de este método se ocupan ahora en ciencia de datos para hacer aproximaciones rápidas de redes neuronales, para encontrar los pesos en redes neuronales. Es tremendo, bueno, como casi todas las cuestiones que hacía Newton, digamos, que hizo Newton, que eran maravillosas, digamos, pero es de una simplicidad y de una genialidad brutal. Se los dejo planteado. Sé que es muy simple, es hacer Taylor a segundo orden, derivar y encontrar el siguiente punto. Es eso es lo que acabamos de hablar. Yo sé que es simple, pero no por simple deja de ser genial. Es un método genial y este método se puede extender a multivariado, se puede hacer con dominio, se puede hacer discreto. Es un método que ha sido muy utilizado. Se puede hacer en cuadrático, se pueden hacer aproximaciones cuadráticas, que es el método quasi-Newton. Se pueden hacer paraboloides, que uno va aproximando con problemas. Imagínense un problema de programación no lineal súper fuerte. Y aproxima las restricciones con restricciones lineales y aproxima la función objetiva con una función cuadrática. Como les comenté antes, eso es un problema lineal, plantear las condiciones de primer orden. Es decir, puedes aproximar con el principio de Newton un problema no lineal, requete contra complejo, y hizo resolverlo a través de múltiples aproximaciones de paraboloides lineales. Es maravillosa la idea, es maravilloso el método. En general los métodos no lineales están muy inspirados en este modelo, incluso el de enjambre de partículas tiene mucho de este método metido en sí, ¿ok? Se basan mucho en esto. Así que, nada, se los dejo, hagamos eso que les dije recién, de cómo se hace. Yo se lo expliqué, digamos, matemáticamente. Hagan el polinomio de Taylor, al segundo orden, la primera derivada y después calculen otro punto. La mecanización en términos de pseudocódigo de esto es la siguiente. Comentémosla en 2 segundos. La aproximación es la siguiente. Ustedes toman tienen que conocer un punto inicial, un x0, que puede ser si es que es una optimización convexa, puede ser cualquier punto, si es que es convexo, minimización convexa. Cualquier punto que elijan les va a llevar al óptimo. Si es que no lo es, no, como les dije antes.
pero si es que es convexa, pueden escoger cualquier punto de partida, cualquier punto del dominio, cualquiera, y van a llegar a lo mismo. Entonces, supongo que existe un punto inicial, x0, que se va a convertir a partir de la iteración en un x sub i, pero un x sub i conocido, y ese x sub i en ese punto calcula la primera y la segunda derivada. Con tan solo esos dos valores, ustedes pueden hacer el cálculo del siguiente punto donde deben ir a tirar. Es así de simple, es así de simple. Entonces tienen que tener el dominio, un punto inicial, aleatorio, si es que es convexo, y saber la primera y la segunda derivada de la función, que la pueden hacer con un lápiz, y después programar en un Python. Y después simplemente el siguiente punto se va calculando con esa ecuación que está en el punto P. Después de eso, cuando ya después de converger mucho, después de mucho andar, esos dos números se parecen mucho, uno está seguro de que está en el óptimo si es que la función es continua, digamos, es convexa. Bueno, y si no, digamos, bueno, uno puede seguir iterando, digamos, volver asterisco y eso, pero en el caso uno tiene simplemente la garantía de que es un óptimo local, ¿ya? En genérico. Si es convexo, es global. También está en Excel hecho este ejemplo. Insisto, no está en Excel, están las tablas de resultados, pero les pido que ustedes, porque de verdad son 4 o 5 líneas de Excel que les sirve para echar a andar esos 3 pasos que están ahí, aprendan a hacerlo. Le voy a decir a Mateo que haga algunos ejercicios muy cortitos de esto. Eso se puede hacer con calculadora. Ojo con lo que estoy diciendo, se puede hacer con calculadora, en una prueba, por ejemplo. Hagan ejercicios de esto, se ve que hay hartos en el Gillier. Un polinomio y uno haga 2 o 3 iteraciones de Newton, ¿ya? Y las puede tabular teniendo una calculadora en mano, uno puede hacerlas sin problema, ¿ya? Le voy a decir a Mateo que haga una disección y un no sé si alcance ahora por mañana, porque la tenía preparada, pero voy a pedirle que lo haga, ¿ya? Por último, que si no les suba un videito. Igual están en el Gillier, hay varios de esos. No me queda, habían escrito que se me acabó no se me queda el tiempo. ¿La ayudantía dura menos, chiquillo, y me pasé? ¿O estoy bien? ¿Aló? ¿Aló? No, Va bien, profe. Sí, ya no es que me Llega hasta habían las 3:30. escrito. Ya, no, 3:20 tengo, pero ya, no, pero es que pensé que duraba menos porque me estaban ahí. No, era un, ya, vale. Sí, vale, gracias. No es que me llegó ahí un mensaje, nada que ver. Entonces, vamos. Traten de hacer porfa. Este ejercicio chiquitito, en un Excel, por supuesto, que es lo mismo que hacerlo a mano, si son hagan 3 iteraciones, tampoco tanto. Vamos a ponerlo un poquito más complejo. Y estos métodos ya cuando son multivariados, ya uno empieza a requerir las herramientas un poquito más difíciles, aunque no tanto, pero herramientas un poquito más difíciles. Vamos a hacer, a ver la hojita que yo les pasé no me equivoqué. ¿Cómo se hacía? Page manipulation, insert. Una más. Esto cómo se escondía. ¿Sí? ¿Sí? No, ahí. Vale. Vamos a ver esta hojita que yo les escribía. Me he hecho menos mi lápiz, pero no importa. Vamos a la optimización multivariada y restricta. La optimización multivariada y restricta, bueno, como su nombre lo indica, sin restricciones, pero ahora tenemos ya un vector. El X es un vector de X1 a Xn, y, chiquillo, pierden más que un poco la gracia, pero es exactamente lo mismo, pero con gradiente, ¿ya? Entonces se agrega solo una choreza acá, entre comillas choreza, pero imagínense exactamente lo mismo que antes, pero en vez de que nosotros tengamos ahora un esquema de Newton como este que está acá, digamos, como este que está acá, ustedes tienen una ecuación multivariada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ecuación multivariada? La ecuación multivariada, la derivada se nos va a convertir en un gradiente, ¿ya? Y este gradiente, lo que estamos proponiendo es que se va a aproximar por el punto actual más un t veces el gradiente, ¿ya? Que es más o menos la idea que está acá.
que es el punto actual, más un valor, que es esto, que es la segunda derivada, digamos, más un valor que modifica la primera derivada. Acá es más o menos la misma idea, pero el t es, no sabemos qué es lo que es. Pero el t es un t mayor que 0, semidefinido. Pero es un escalar en este caso. Pero es un escalar que no vamos a definir de esta manera. Un escalar que maximiza la función. ¿Ya? Entonces, si es que eso se cumple, en realidad yo lo que voy a estar resolviendo es un problema de optimización. ¿Ya? Que es el problema de optimización que está ahí. Entonces, si yo parto desde ese principio, emulando, por decirlo así, Newton, emulando a Newton, pero encuentro un t tal que esto se maximiza, es decir, voy mejorando iterativamente, yo puedo encontrar, digamos, un punto en el cual esa derivada o ese problema converge, ¿ya? Y esa convergencia me va a encontrar un nuevo punto en el cual yo puedo seguir iterando y encontrar un óptimo global. Entonces, no, global si es que convexo, o un óptimo de, digamos, un óptimo que cumple con que la primera derivada, con que el gradiente, que es decir, que todos los términos son menores que, son iguales a 0, todos los términos del gradiente. Hay una pregunta. Ya, lo del t. ¿Qué es lo que pasa en términos, cómo lo pudiéramos explicar en términos gráficos? Esto es, tú tienes una función objetivo que es f, ¿ya? Entonces, lo que se hace es, vamos a encontrar, ¿ya? ¿Cuál es el paso que yo debiera dar desde un determinado punto a otro punto, ¿ya? De modo que maximice la búsqueda de dónde está el óptimo. Me explico, si tú estás parado en X', ¿ya? Si tú estás parado en X', tu pregunta es cómo se entiende el T, lo voy a explicar de otra manera ahora. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que vamos a buscar un T asterisco, tal que maximicemos el valor de f cuando nos movamos en esa dirección. Como nos estamos moviendo en la dirección del gradiente, yo voy a ir buscando que el f crezca en la medida, encuentro el valor óptimo de t para que el f crezca. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, el t lo que te está definiendo es, tú te paras en un punto, ves la pendiente y ves qué paso das con el t. Entonces, el t, ahí cachaste. Bueno, súper. ¿Sí? Entonces, eso es el paso de la optimización. Ese paso, en el bisección, por ejemplo, está dado. Es la mitad. No hay nada más que hacer. Ahora, esto en algunos métodos, incluso métodos nuevos, chiquillos, métodos que están programados de Google, está hecho como un parámetro, como un hiperparámetro. Van y lo ponen y dicen para una red neuronal, ponga su valor del paso. Y esto uno lo pone como un learning rate, que se llama, la tasa de aprendizaje. ¿Y para qué ponerle un learning rate si uno en realidad lo pudiera calcular? Lo debiera calcular. ¿Ya? Entonces, eso es simplemente el paso de la optimización. ¿Por qué es importante el paso? Desde mi punto de vista, ¿por qué es importante también hacerlo, hacer que matemáticamente al menos ustedes sepan que se puede calcular? Porque si, imagínate, no sé qué hace tu apellido nomás, no sé, Lillo, digamos, no sé tu nombre, pero imagínate que tiene es una función que tiene muchos máximos y mínimos chiquititos. Entonces, si tú estás parado en un punto y pones un paso muy grande, a lo mejor te vas a estar saltando muchos pasos de la curva. Y en realidad a lo mejor estaba entre medio y tú diste un paso tan grande que te saltaste del máximo. Para el otro lado, si tú pones un T muy chiquitito, te vas a estar dando vueltas en un espacio que no tiene ni cerca de donde está el máximo, que a lo mejor está por otro lado. Entonces, la elección del paso, la elección del T es relevante. Lo que les quiero decir es que no desprecien este paso, que en general a veces lo ponen a mano, a veces se pone adaptivo y dicen parte con uno grande pero termina con uno pequeño, que tiene algo de sentido, pero en modelos muy no convexos, como por ejemplo el que les puse del ejemplo del Particle Swarm Optimization,
no funciona. ¿Ya? Entonces, es bueno hacer este paso. No porque no esté programado en TensorFlow o en PyTorch, uno no lo va a hacer. Se puede hacer y mejora mucho el desempeño. ¿Ya? A lo mejor funciona mucho mejor con aproximaciones, pero eso es debido al aprendizaje estadístico, debido a características de los datos. Pero en términos de optimización, habría que hacer este paso. Ojo, no va a confundirse, son dos conceptos distintos. ¿Ya? Pero bueno, me quedo hasta ahí. El T es buscar un paso. Esa es la respuesta que le doy formalmente a lo que se me estaba preguntando. Después de eso, bueno, hagamos el resumen del método de gradiente que es re bueno. Ahora, como verán, es una especialización del método de Newton, digamos. En realidad todo nos basamos en, todos tomamos la idea de Newton para ir haciendo otras cuestiones. Desde los que somos aproximadores hasta los que son ya métodos exactos, todos nos paramos sobre los hombros de la genialidad de Newton. Ok, y acá está el detalle del método. Describámoslo, digamos, en palabras de nuevo, pero ahora ya más de computina, más de pseudocódigo. Bueno, tomamos un método que haga a partir de múltiples aproximaciones de modelos de optimización irrestrictos, pero ahora son univariados, porque estoy encontrando solo el t. Tengo un punto multivariado x', ese es un vector, que es distinto. Lo que yo estoy buscando es un paso, ¿ya? Entonces, hago un punto inicial, y en ese punto inicial planteo la misma función, el gradiente de la función como para dar el paso, y planteo el t como un parámetro. ¿Ya? Calculo ese problema de optimización, que es un problema de optimización en una sola variable, en el paso. ¿Ya? Y ese problema de optimización es trivial. O sea, no sé, lo va a hacer con disección, por ejemplo, con cualquier cosa, ¿no? ¿Ya? Pero plantean el problema de optimización y se va resolviendo iterativamente ese problema hasta que el gradiente se les vaya a cero, o a valores muy cercanos a cero. ¿Ya? Es así de corto. Ahora, no me van a hacer la pregunta porque es difícil verlo, pero cuando uno está en presencia de modelos con millones de variables, profe, ¿de dónde va a sacar un modelo millones de variables? Chiquillos, si ustedes van a hacer una red neuronal, multilayer perceptron, va a ser algo tan simple como la clasificación de que si una foto es una cara o es un auto, un perro, un gato o lo que sea, una red neuronal así de simple tiene cientos de miles de variables. Reconocimiento de patrones, reconocimiento de voz, reconocimiento de una persona te va a pagar un crédito. Para hacerlo con redes neuronales necesitan cientos de miles de variables. Es decir, calcular y hacer un for para calcular un for de cientos de miles en cada iteración, en realidad el problema de optimización de una variable para encontrar el t es trivial. Lo difícil es calcular el gradiente, porque están haciendo un for gigante a cada rato. Entonces, ¿qué es lo que entra acá ahora? Entra lo que se llama gradiente estocástico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el gradiente estocástico? Que suena tan raro, tan de la NASA. No es nada grave. Lo único que hace el gradiente estocástico es que no calcula de estos. Este n puede ser gigante. Cientos de miles, millones. Lo que hace es que toma un grupo más chiquito, manejable por el computador que tengan, no sé, 10% del n, de los valores, y aleatoriamente solo calcula el gradiente para aleatoriamente un número más reducido. Es decir, busca en las dimensiones, pero no en todas, en algunas. A veces lo hace aleatorio, a veces lo hacen las que pesan más, a veces lo hacen las que pesan menos. Hay distintas técnicas, pero ese se llama gradiente estocástico y encuentra, se puede demostrar matemáticamente, no lo vamos a hacer, tampoco lo hace el Hillier, pero eso si es que se van a un tono más matemático, si es que se meten a algo más magíster, doctorado, uno en realidad anda buscando mejores métodos a veces, porque si no, no puede solucionar simplemente el problema que está enfrentando, que son problemas más difíciles. Esto es súper útil, ¿ya? Saber un gradiente estocástico. Ahora, a ustedes, usando TensorFlow, cuando estemos en ciencia de datos, si los que se vayan para allá, y lo quieren hacer, es ponerle un clic, digamos, un flag en Python, decir TensorFlow, digamos, ocupa gradiente estocástico, sí, y se ocupa. Pero tienen que saber qué es lo que es gradiente estocástico. Gradiente estocástico es no irse por todo ese for, sino que acortarlo, porque créanme,
que los parámetros de una red neuronal, por simple que sea, pueden llegar a ser cientos de miles, ¿ya? Cientos de miles. Y esto que estamos buscando acá son, por ejemplo, pesos en una red neuronal, ¿ya? Lo mismo que les dije antes, traten de hacer este ejemplo chiquitito, todo lo creo, no creo, mentira, estoy seguro que todos los ejemplos que les puse acá están en el Hillier. Todos. Es decir, está la resolución en el Hillier, pero traten de hacerlos solitos, ¿ya? Traten de hacerlos solitos con una calculadora y con un lápiz y un papel, ¿ya? Son problemas, no sé, porque ustedes están viendo, son dos variables, ¿ya? Traten de hacer, no todas las iteraciones, ¿no? Pero traten de hacer algunas poquitas iteraciones, para que sepan, se familiaricen con esos 3 pasos que están acá. Eso, chicos, estamos. De nuevo les agradezco a los que están acá presentes. Sóplenle a los compañeros que va a estar colgada la clase hoy. Mañana ayudantía con Mateo. Eso, chiquillos, les dejo encargado que estudien. Queda poquito, les voy a colgar la tarea. Y nada, yo sé que me está quedando poquito tiempo, están viniendo pocos. Les pido que cuando empiecen con sus problemas de memorias y eso, si es que quieren hacer magíster y eso, yo encantado de que se metan a mis proyectos de investigación, proyectos que tengo, son investigación aplicada con la industria, así que aquellos que tengan interés, tanto en la mención como en mis temas de tesis, yo encantado de conversar y recibirlo. ¿Ya? Eso. Que estén súper bien. No, Todos. profe, muchas gracias. Abrazo Buena a todos, que semana. estén bien. Chao, hasta luego. Igual. Chao, chao.